Pues muy buenas tardes, jóvenes. Agradecemos su atención en la presencia y también la atención en la puntualidad. Y pues no nos queda más que comentarles que el trabajo que se va a realizar el día de hoy es un trabajo que resultará muy fructífero para todos ustedes, específicamente porque ustedes están interesados en revisar cuáles son las bases sobre las cuales podrán trabajar en el desarrollo de su documento recepcional. Eventualmente, por la experiencia que hemos tenido como lectores, como sinodales o como asesores de trabajos de titulación, sabemos que les cuesta mucho trabajo desde el hecho de establecer el título, el tema, el objetivo, el qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a trabajar. Entonces, para bajar un poquito la ansiedad de esos inconvenientes, trajimos el día de hoy a una experta. Nuestra experta es María Elena Sánchez Segura. Ella ha tenido una trayectoria académica bastante, vamos a decir, comprometida con el desarrollo de los jóvenes futuros maestros, futuros docentes. Ella desarrolla en la escuela normal. Ella obtiene el título de profesora en educación preescolar, tiene la licenciatura en educación especial en la Escuela Normal Superior de Especialidades, tiene la maestría en educación e intervención en la práctica educativa y tiene el doctorado en metodología de la enseñanza. Aparte de todo esto, tiene la licenciatura en educación preescolar. Ya hablando de estos títulos, estamos hablando de una persona totalmente integrada al desarrollo que se debe de tener como un docente y sobre todo como un formador de docentes. Su trayectoria laboral ha sido muy amplia y ella ha estado como asesor de diplomado de liderazgo para la autonomía de la gestión escolar, como tutor de talleres de titulación y asesor de diplomados, funciones técnico-pedagógicas de gestión, funciones estos puntos, vamos a decirlos que son funciones técnico-pedagógicas, pero en diferentes formatos, como supervisora de educación preescolar y directora de diferentes instituciones. Uno de ellos es el Jardín de Niños Adolfo López Mateos, otro es el Jardín de Niños Laura Aguirre, y ha sido asesora de los semestres de 7º y 8º en Escuela Normal Superior, trabajando el trabajo docente 1 y 2, taller de diseño y propuestas didácticas y análisis del trabajo docente 1 y 2. En otras palabras, sabemos que está totalmente empapada del desarrollo que ustedes deben de tener y lo que implica el trabajo en esta escuela. Si nosotros continuáramos, nos vamos a quedar aquí aproximadamente como media hora trabajando esto. Sin embargo, en este momento me interesa más que la recibamos, les demos un fuerte aplauso, pero no antes, sin permitirle al maestro Antonio que nos haga el favor de darle esta cálida recepción. Muy bien, como no, con gusto. Buenas tardes, estimados compañeros maestros, cada uno de ustedes. Me da gusto saber que están aquí presentes, que tienen interés en poder desarrollar su trabajo de titulación. Y recuerden que si no hay titulación, no son nada. Si no hay título, no hay nada. Y nuestras compañeras, nuestra maestra Marta, la maestra Gina y sus compañeros han hecho una labor muy importante todos los miércoles. Traer personas que aporten a nuestros alumnos a ser mejores maestros. Esta vez tenemos el honor de recibir a la doctora María Elena, una persona experta en este campo específico. Le agradecemos mucho, doctora, que está aquí presente. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todos mis compañeros y su normal que la quiero mucho. Gracias, qué amable. Pues muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Las personas que somos gente de trabajo aquí y más allá, nos encanta. Casi pagamos porque nos alquilen. Entonces, con mucho gusto. La finalidad del taller, tal como lo plasman aquí mis compañeras que me hacen el favor de invitarme, tiene la idea como de ir precisando algunas cuestiones que en el camino se han quedado de alguna manera, a manera de baches, ¿no?
pero que estamos en buen tiempo de ir teniendo un mejor proceso. Yo, como desconozco el momento en el que ustedes se encuentran, hice 2 presentaciones, platico una y decidimos, la que pensando en qué les es más útil a ustedes, ¿de acuerdo? La primera tiene que ver con la parte normativa y que de alguna manera está sustentada en estos documentos. Es decir, tenemos un documento que es el de lineamientos, ¿sí?, para la organización del trabajo académico durante 7º y 8º semestre, que aunque son de 1999, pues es lo que tenemos vigente. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a ellos. Y luego, tenemos el documento de orientaciones académicas para la elaboración del documento recepcional, que define qué y cómo tenemos que elaborar nuestro documento. Y uno más, que es el taller de propuestas didácticas y análisis del trabajo docente, que son los 2 talleres que ustedes llevan. Estos serían los 3 documentos normativos. Y que es el que define las cuestiones de dictaminación de su documento recepcional, el proceso y las características del examen profesional que van a presentar en su momento, ¿sí? Es construcción de aquí de la institución, ya hace algunos años, pero insisto, es lo que tenemos vigente. Por lo tanto, si no hay más precisiones, pues es el que hay que atender, ¿de acuerdo? Entonces, la primera presentación tiene que ver con citas de cada uno de los momentos de estos documentos y que nos llevaría aproximadamente 25 minutos en pasarlos, recordarlos o conocerlos, dependiendo de cómo se encuentre el nivel de conceptualización de ustedes, ¿de acuerdo? Y después de eso, la idea sería, como en esos carteles que tienen en sus mesas, plasmar el momento en el que se encuentran, con la idea de que a partir de lo que tienen, empezar a construir o de construir para construir, ¿sí? Esa sería la segunda opción. Y esta presentación, que está más diseñada como de la parte de la investigación, o sea, de ir al realizar el trabajo docente, recuperar información y bueno, a partir de la información que tenemos, darle el tratamiento metodológico para encontrar las preguntas o los cuestionamientos que le hacemos a los objetos de estudio, que son sus prácticas. A partir de ellos definir una línea temática, propósitos u objetivos. Posteriormente, la estrategia para trabajarlo en las escuelas secundarias que atienden en sus grupos, recuperar la información y llegar hasta el texto argumentativo, que es parte del documento recepcional. Entonces, ustedes díganme qué creen que les sea más útil. La idea es que puedan ir precisando elementos que les ayuden a construir lo que sigue. Esa es la intención. Si gusten, coméntenlo al interior de sus equipos y lo abordamos. ¿Han tenido ustedes alguna idea o las asesores les han comentado qué formatos o qué ideas van a desarrollar como una problemática que hubiesen visto en las escuelas secundarias? Sí, no, nada, no nos interesó, no hemos observado algo de eso. Y si no, nos vamos a festejar el 14 de febrero. Entonces, algo que hubieran dicho, algo que se hubiera revisado, ¿no? ¿Están despiertos? Ah, perfecto, quería saber. Ok, entonces, no se ha visto absolutamente nada. Okay. La idea es para que sepa la doctora en dónde inicia, porque si ella inicia a revisar ciertos datos que se supieran revisados, vistos, entonces va a haber lo que decimos un bache de información nuevamente. Lo que queremos es que no exista esa situación. Si ustedes dicen, iniciamos desde cómo poner el pie,
Pues entonces lo comentamos con la doctora. ¿Sí? Ok, a ver. Entonces, como se dieron cuenta, yo soy de preescolar, ¿verdad? Entonces, tal cual, ¿eh? A ver, levanten la mano quien ha revisado este texto de orientaciones. Bien, 2. Levanten la mano quien ha revisado este texto de lineamientos. Levanten la mano quien conoce este texto. Este más. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿saben lo que tenemos que hacer? Vamos a iniciar con la otra. Yo plantearía esta ruta crítica. Dice, hacia la construcción del documento recepcional. Ay, tiene una falta de ortografía. Exposición de la ruta crítica, socialización del momento de construcción en que se encuentran algunos asistentes, o sea, ustedes. Modelaje de la ruta crítica a partir del trabajo de un alumno voluntario. Es decir, yo esto tengo, esto he logrado construir, que sí. ¿Sale? Y luego, establecimiento de compromisos. No para mí, para ustedes mismos. En el sentido de decir, si ya identifiqué la problemática que voy a atender, ¿cómo avanzo? ¿Sí? En ese sentido, los compromisos para ustedes. Y luego dice, primer momento, es decir, el acercamiento que se tiene a la práctica en el trabajo docente que realizan en la secundaria. Primeramente, recopilas gran cantidad de información de tu práctica sobre situaciones relevantes y significativas, ya sea del buen funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje o de alguna dificultad encontrada durante la misma práctica. Es decir, necesitamos tener datos. ¿De dónde obtenemos esos datos? De mi práctica. ¿Qué me funciona? ¿Qué hago para que todos se involucren en ese proceso de aprendizaje? ¿O qué hago para que 2 me pongan atención y los demás estén en su mundo? O sea, tenemos que ser muy sensibles a lo que está sucediendo allá con mis alumnos. ¿Cómo recupero esa información? Esa información la recupero en algunos instrumentos, con ayuda de diversos instrumentos, como los registros de clase, los diarios del profesor, fichas de evaluación y observación del tutor y o asesor. ¿Quién tiene registros? ¿Quién tiene diarios? ¿Observaciones de sus asesores? Esos son mis insumos, ¿sí? Para empezar a identificar cuáles serían mis posibles líneas de acción. Ahora, aquí hay algo muy interesante. El registro de clase y los diarios no solamente son de séptimo semestre, sino que puedo hacer uso de mis instrumentos que desde el segundo semestre que empecé a acercarme a las prácticas, a realizar prácticas, fui tomando nota. O sea, mi documento recepcional se puede elaborar a partir de una inquietud que tengo, ¿sí? A partir de alguna nota que desde mi primer acercamiento me llamó la atención y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué los grupos, la mitad del grupo atiende? ¿Por qué solo participan 2? O sea, ¿qué tipo de comunicación entabla el profesor que estoy observando? ¿Por qué a los chicos no les interesa la clase? ¿O por qué la clase de ciencias les interesa mucho? O sea, como esas pequeñas inquietudes que vamos teniendo, a partir de ahí también hay una línea temática que me puede permitir elaborar mi documento de recepción. ¿Sí? O sea, desde los primeros acercamientos que tuve a la práctica, si son inquietudes, las puedo tomar. ¿De dónde obtengo el dato?
Pues de mi diario. ¿Por qué? Porque el diario es una reflexión particular de cada uno de ustedes. Por lo tanto, ahí te... ¿Qué necesito? Ir al dato. El dato es lo que yo recupero. Ir al dato para identificar y soportar mi problemática. Es muy complicado sacarse la problemática de la manga, ¿sí? Porque entonces a la hora de explicar, ¿cómo la voy a justificar? Porque recuerde que el texto del documento recepcional es explicativo y argumentativo. Por lo tanto, requiero datos. ¿Sale? Ahorita vamos a esos conceptos. Y luego, el segundo momento es organizar y sistematizar la información en 3 núcleos temáticos, que son las líneas temáticas que manejan el documento. La primera línea temática, los adolescentes. ¿Qué pudiéramos tratar en esa línea temática? ¿Ya tienen definida su línea temática de su documento? ¿Alguien de ustedes tiene esa línea de los adolescentes? ¿No la abordaron? Perdón, no te escucho, un poquito más fuerte. Trabajar los núcleos, minúcleos, y los núcleos en sí vienen en el programa en el cual se identifican los adolescentes, vienen diferentes situaciones en relación a ellos, y aparte, si vienen los minúcleos que son programas específicos relacionados, igual en competencias didácticas y en la escuela de competencias. Exactamente, o sea, sí, el texto nos da algunos horizontes de qué temática podemos abordar en cada línea, ¿sí? Algunas cuestiones, pero repito la pregunta, ¿alguno de ustedes va a trabajar en su documento recepcional esta línea temática de los adolescentes? Tú sí. ¿Cuál sería tu problemática? ¿Ya la tienes definida? Pues el título en sí no, pero la problemática es la matemática. violencia escolar. La violencia escolar de los adolescentes. Ok. Ahorita lo checamos con los demás elementos, ¿sale? ¿Alguien más tiene esa línea temática? Tú, ¿cuál es tu problemática? Bueno, mi tema en sí es motivar a los alumnos a través de la experimentación. Ok, de ciencias, ¿verdad? Ok. O sea, la experimentación como un recurso. Como el recurso de motivación para el aprendizaje de química. Ok, para el aprendizaje de química. Yo, a manera de acotamiento, solo revisa esta cuestión de la motivación. Si en los perfiles de egreso de los alumnos de secundaria aparece. Porque todo lo que nosotros hagamos tiene esa finalidad, lograr los perfiles de egreso de los alumnos. Revísalo. Aparece, creo que como formar un ciudadano crítico. Entonces, manipular la ciencia forma alumnos críticos. Ok. Observen eso. Formar alumnos críticos. ¿Hasta dónde la motivación? Tiene que ver con el diseño de estrategias. Revisa. Me parece que hay cuestiones más pertinentes, ¿sí? O sea, incluso lo que acabas de decir, ¿sí? O sea, implementar estrategias que desarrollen el pensamiento crítico de los alumnos. ¿Y por qué? Tiene que ver con la actualización de paradigmas. Por eso te lo hago hincapié, ¿sí? Porque déjame decirte que no les vaya a pasar como me pasó a mí con un alumno de español. Yo fui asesora de aquí de los alumnos de séptimo y octavo y tenía un alumno que era súper brillante, de verdad, pero tenía su documento recepcional así como bastante bien estructurado, pero ¿qué creen? En lugar de usar el programa de los alumnos del 2006, lo armó con el programa 1993. Entonces, a la hora de revisar, yo decía, ¿de dónde sacaste esto? Y él no me sabía decir de dónde, me decía, del libro amarillo de los alumnos. Pues el programa vigente en esa época también era amarillo. Entonces yo lo leía y lo leía.
¿de dónde? Y un día le dije, y ya le faltaba, ya era como mayo, ya para entregar el documento a recepcionar. Y le dije, a ver, tráeme tu libro amarillo, de verdad, tráeme. Que va llegando con el programa de los muchachos, el pasado, no el que estábamos trabajando. Le dije, Dios, no es posible. O sea, no es posible este documento con este referente teórico. Está desfasado. Entonces, el muchacho, ¿y qué voy a hacer? No, una semana y cambias. Pero imagínense, todo el referente teórico del documento. Una semana porque se entrega y no te titulas y no lo tengo en manos. Entonces, tiene que ver con esa cuestión. El referente teórico no es el más pertinente. Revisa, ¿sale? Para evitarnos estas complicaciones de que yo creo que el pobre de mi alumno no durmió toda la semana, pero tuvo el documento. Se tenía todo pero el referente estaba equivocado, desfasado. Entonces, ahí estuvo difícil. La otra línea temática, competencia didáctica. ¿Quién tiene esa línea temática? ¿Nadie? Tú la tienes. ¿Cuál es tu problemática? La motivación y la evaluación, y lo abordo a través del aprendizaje significativo. Ok. ¿Has leído sobre aprendizaje significativo? Sí. ¿La motivación como concepto forma parte de aprendizaje significativo? Bueno, no es motivación, sino es integrar a los alumnos en una dinámica de trabajo en la cual logren los aprendizajes a través de actividades que les signifiquen. Ok. Entonces, estamos... El problema es que no trabajan. Mi problemática es que no trabajan los alumnos y las actividades no les gustan. O sea, vuelvo a la misma observación de tu compañera. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, hablamos de establecer relaciones sustantivas, lo llama el autor. Relaciones sustantivas entre lo que el alumno sabe, como saber previo, y lo que yo le aporto como nuevo conocimiento. Por lo tanto, el alumno tiene que establecer una relación para crear el nuevo conocimiento, el nuevo aprendizaje que le significa. En ese sentido, insistiría, solo revisa la pertinencia. Sí la maneja, pero no como algo que lo lleve a la construcción significativa. No machécalo, por favorcito. El texto de Ausubel es como fabuloso. Y si no, revisa Monereo, que trabaja estrategias de aprendizaje, pero que tiene este marco de la significatividad. Habría que checarlo, ¿no? ¿Alguien más tiene esa temática? ¿Qué cosas extrañas? La competencia didáctica tiene que ver con lo que cada uno de ustedes hacen. Observen eso. Ok. La escuela y el contexto social. ¿Quién tiene problemáticas de esa línea temática? ¿Quién tiene problemática? Ok, 1, 2, 3. ¿Y los demás chicos qué tienen? ¿Tú qué tienes? Platica. Yo vengo de otros semestres. Ah, ok, ¿vienes como a tantear el asunto? Muy bien. Ok. ¿Qué problemática tienes? Mi problemática va a la competencia didáctica. Mi tema se desenvuelve en el desarrollo de secuencias didácticas, Ok. enfocado más que nada en estructurar una secuencia didáctica coherente de inicio, desarrollo y cierre, abarcando los aprendizajes significativos y tomarlos como base para las competencias de los adolescentes, lo que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Y formar parte, que estas formen parte de su vida cotidiana. Competencias para la vida. Entonces, es enfocarme en secuencias estructuradas y no desfasadas de la realidad de los estudiantes. Ok. Primero, estrategias de aprendizaje. Habría que revisar. Estrategias de aprendizaje.
momentos didácticos, y ahí habría que revisar la pertinencia y acotar más tu temática que quieres abordar, porque te moviste, o sea, si lo planteas como está, competencias para la vida, aprendizajes esperados, el aprendizaje permanente, la significatividad, está muy amplio todavía. Necesitamos acotarlo más. Tú ya me dijiste, violencia con los alumnos. ¿Qué tienes? Platícanos algo. Aparte de problemas, Ana, ¿qué tienes? Platícanos. Mi problemática está enfocada en la línea temática de los adolescentes y mi título provisional, todavía no sé si lo voy a cambiar, es el manejo de las emociones como recurso para lograr un aprendizaje significativo. Inteligencia emocional. Tú ya me dijiste. Compañera, ¿qué tienes? Como tema es estrategias de aprendizaje para fomentar o desarrollar pensamiento histórico. La problemática es que los alumnos hasta el momento vendrían a productos, actividades, pero no logramos llegar a la resolución. Historia. ¿Tú qué tienes, compañera? Es del mundo de competencia didáctica y el título es éxito o fracaso en los procesos de aprendizaje, factores que lo determinan. ¿Y cuál es la problemática? Sí, no es una problemática, sino algo que supuestamente hago bien. Algo que hace supuestamente bien. ¿Por qué supuestamente? Acuérdense que el documento es explicativo, o sea, tenemos que convencer a quien nos lee. Sí, bueno, en realidad no soy tan segura, pero hasta Adelante. ahorita eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Qué te lleva a construir este documento, esta serie de explicaciones? ¿Qué situaciones? Las preferencias o ¿cómo decir? Como lo pienses, adelante, estamos entre amigos, en serio. Es que a veces cuando exteriorizamos nuestro pensamiento, de repente nos cae el 20, a la hora de que lo escuchamos. Por eso la idea de exprésalo. Pues, bueno, es que en sí voy a trabajar sobre métodos de aprendizaje. Nada más que ayer con mi asesora pues decidimos cambiarlo, hacerlo un poquito más amplio. Mi propósito es intervenir, o más bien analizar qué factores determinan algunas aptitudes, algunos trabajos, algunas actividades para que las clases sean exitosas. ¿Y qué dicen tus registros, tus diarios, tus instrumentos? ¿Qué dicen? Pues son muchas cosas. Ok, a ver, mira. La idea sería, si ya tienen visualizado su tema, ¿sí? Váyanse a sus registros, váyanse a sus diarios y cojan un marcatextos, o sea, los diarios, los registros son instrumentos que me permiten trabajar sobre ellos. Váyanse a sus diarios y saquen los que tienen desde que empezaron a formarse y marquen con su marcatextos lo que está relacionado con la temática que quieren abordar. Ese es el soporte. Ese es el soporte de la realidad, de la empiria, del grupo que estamos trabajando. Entonces, márquenlo en todo lo que tengan, insisto, diarios, registros. Esa temática que no está muy clara para empezar un proceso que le llamamos en investigación de problematización, tratando de identificar causas y efectos. Y eso les va a ayudar mucho a consolidar su problema, a identificarlo. ¿Qué está sucediendo? Si estamos todavía en este proceso de ambigüedad y si ya lo tienen definido,
les va a permitir tener elementos para plantear lo que sigue, que sería preguntarle a mi problemática para tener elementos de indagación. Revisar eso. ¿Tú qué tienes? Platícanos. Mi tema está dentro del núcleo de competencia didáctica y son secuencias didácticas efectivas para la adquisición de aprendizajes esperados. Efectivas para el logro del aprendizaje esperado. Ya me dijiste. Yo sería cómo favorecer el desarrollo del pensamiento científico. ¿Cómo favorecer? ¿Qué tienes para ello? ¿Qué te lleva a construir esa problemática? Pues que en mis diarios y en los registros que he tenido, los alumnos no tienen como un pensamiento científico desarrollado como yo estoy en tercer grado. No tiene como un antecedente bien establecido de biología, física y química e incluso de la primaria. Así que pues busco implementar estrategias para que ellos tengan ese aprendizaje, más bien que recuperen el aprendizaje que ya tienen y puedan consolidar lo que sería el área de química. Ok, y en los aprendizajes esperados del grupo de prácticas, ¿los lleva a construir ese tipo de pensamiento? ¿Lo has revisado? Así como a fondo no. Me parecería importante como revisarlo, porque esa es la otra cuestión. O sea, yo me planteo y digo, voy a atender esta problemática. Ok, ¿y qué dice el currículum de los chicos que atiendo? Del grado, de la asignatura. O sea, que sería como la parte del espejo. Sí, nada más para verificar. Y si efectivamente te lo pide como aprendizaje logrado, adelante. Nada más revisaremos esa situación. ¿Tú qué tienes, Paula? Tengo los gustos e intereses de los alumnos para fortalecer la motivación y los aprendizajes significativos. Ok. Yo insisto con la motivación. Habría que checarlo, de verdad. Igual, ¿dónde lo puedo verificar? Por un lado, en mis aprendizajes esperados a lograr con los alumnos. ¿Hasta dónde? Por otro lado, en las estrategias de enseñanza que diseño para. O sea, ¿cuáles son los elementos de la estrategia? Y si hay un momento de motivación o la motivación va implícita en las actividades. Cuando yo empiezo a preguntar, porque el enfoque de la asignatura me lleva al aprendizaje significativo o a la construcción del conocimiento. Entonces, cuando yo empiezo a preguntarle a mis alumnos, a saberes previos, se supone que ese es el momento en donde el alumno se engancha con la temática. ¿Sí? Y entonces, si de acuerdo a la teoría de aprendizaje significativo, mi secuencia didáctica empieza en recuperar saberes previos, ¿en qué apartado va la motivación? Surge la duda porque brinca. ¿Sale? Habría que revisarlo. ¿Compañero? Conmigo lo ubico dentro del núcleo temático competencia didáctica. El mío va más enfocado a las habilidades docentes. Ok. En cuanto a la creación de estrategias, que podrían favorecer un ambiente de aprendizaje óptimo para los alumnos. Óptimo. ¿Qué entiendo por óptimo? Que sea adecuado para que los alumnos puedan aprender de forma natural. ¿Quién determina lo adecuado? En este caso, podrían ser mis alumnos. ¿Los alumnos o la currícula? El programa del curso. En este caso sería la currícula. Así es, revisarlo. Sí, definitivamente. Compañera, ¿qué tienes? El mismo problema. Favorecer la motivación a través de actividades prácticas para la enseñanza de la biología. Habría que checarlo. Además, observen eso, el enfoque de la biología tiene que ver más con
el método C. ¿Sale? Revisarlo. Bueno, pues mi problemática, no supe en cuál ubicarla, por eso no respondí. Adelante. Está en que mis alumnos tienen muchas inasistencias en un grupo, pero llega a ser excesivo hasta la mitad del grupo, ¿no? Que no asisten no nada más a la clase de biología, no asisten a la escuela. Entonces, respecto a esto, me dio la tarea de hacer unas entrevistas a todo el grupo, no dirigidas por mí, porque por la cuestión de confianza dije, pueden a lo mejor alterar los datos. Fueron sin nombre las entrevistas y este rollo, y bueno, yo rescato de estas al hacer el vaciado, que la mayoría no asiste, sobre todo los jueves, que les toca el maestro de artes. El maestro de artes es una persona que les grita mucho, los regaña mucho, y ellos, si no hicieron su tarea, prefieren no ir. Si el maestro va a ir, prefieren no ir, y a mí me perjudica porque son 2 horas con ellos y están inasistiendo a mi clase. Entonces yo veo eso como una barrera de aprendizaje, ¿sí? Porque desde el momento en que no se presentan ya se están rezagando con conocimiento. Entonces, respecto a esto, analicé pues mis prácticas anteriores con los instrumentos que ya nos menciona, con diarios, con audio-videos, y bueno, yo veo que aquellas actividades lúdicas, es decir, que propician un ambiente como de juego, de diversión en la clase y al mismo tiempo de aprendizaje, son aquellas que llegan como a motivarlos más, a incentivarlos a estar dentro de la clase. Ya las había practicado con ellos, algunas actividades lúdicas, pero yo no me daba cuenta de la problemática, no lo hacía el jueves, lo hacía así como que cuando se presentaba la oportunidad de acuerdo al tema, ¿no? O en la planeación. Entonces mi objetivo esta vez va a ser implementar actividades lúdicas que veo que son las que los motivan, pero únicamente el día jueves, que es el día que tengo más inasistencias, para que contraponga esta parte de no quiero venir con el maestro de artes, pero es que con la maestra de biología vamos a hacer actividades que me llaman la atención. Yo a esto lo había llamado aplicación de actividades lúdicas adecuadas a biología para motivar el desempeño de los alumnos de primero C, pero no sé qué tan adecuado sea de acuerdo a lo que dice usted de la motivación. Sí, yo les pediría solo revísenlo en el contexto teórico y con base en ese marco teórico habría que tomar la decisión. ¿Sí? Revísenlo, hasta dónde es pertinente, porque yo les garantizo que la primera pregunta del examen profesional va a ser esa. Entonces tienen que tener los elementos para defender. Sí, por eso también la línea temática va dirigido a resolver una problemática con los adolescentes, pero al implementar actividades lúdicas pues es parte de la competencia didáctica, entonces no sé a cuál corresponde. Tiene que ver, y quiero insistir en la parte de que el documento recepcional es un documento explicativo. Entonces, cuando tú empiezas a definir la línea temática, tú explicas por qué la ubicaste en una o en otra, para que el lector sepa cuál es tu perspectiva, desde dónde estás observando la problemática. El mismo texto los va a llevar a convencerse de que hay un argumento que permite esa claridad de ubicación de la línea temática. ¿Sí? Adelante, compañera. El mío es el uso de material didáctico para favorecer el aprendizaje de los alumnos de ciencias. ¿Qué te lleva a definir la problemática? Es la disposición de los alumnos a la clase cuando se les lleva material didáctico acorde a sus estilos de aprendizaje. En este caso, la mayoría de mis grupos, los alumnos son visuales, y cuando se les presenta material didáctico que pone este canal de aprendizaje, se ve favorecida la dinámica de la clase. Adelante, compañera. Bueno, pues yo me iba a enfocar al trabajo colaborativo para mejorar el ambiente áulico. No sé todavía bien dónde ubicarlos ni los adolescentes en la competencia didáctica, estoy igual. Creo que más bien cerca de la competencia didáctica. Me decidí por esto porque tengo un niño con educaciones especiales, entonces solamente hacerlos de lado o los hacen los grupitos y ellos se trabajan entre ellos mismos, no. Jamás, no he podido hacerlo todavía. Habría que revisar a manera de sugerencias. Aprendizaje en equipos,
aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo. Cada uno tiene características y tomar la decisión de acuerdo a la problemática que tienes, cuál pudieras fortalecer o desarrollar, si como dices no existe. Entonces habría que tomar la decisión en ese sentido, porque son tres que en lo cotidiano pareciera lo mismo, ¿sí? Pero en la práctica cada uno tiene sus peculiaridades. Habría que definirlo. ¿De acuerdo, compañero? El tema es cómo son técnicas para propiciar y mantener el interés en los alumnos de 1A se refiere en inglés. Y entonces, ¿de dónde surge? Surge de tener un grupo que es bastante disciplinado y inquieto, pero al ver que la actividad fue un poco como competitiva, la aceptaron y fueron como que empezaron a hablar inglés aún sin darse cuenta. Fue algo que me llamó la atención. Yo tengo una hipótesis. Yo digo que los alumnos inquietos, los grupos difíciles, los grupos indisciplinados, tienen más que ver con lo que ofrece el maestro y se le suma su dinámica, obviamente, ¿no? Pero en la medida en que el maestro tiene que ofrecer, el alumno responde. Entonces, ese es el tipo de interacción que intentamos promover en nuestras clases. Habría que como voltear a ver qué pasa con esas interacciones en los grupos. Y como es un tema muy presente desde tus primeros acercamientos al trabajo docente, habría que revisar qué pasaba antes, qué sucede ahora. Y te puede dar elementos para explicar más o para definir más la problemática. Y bueno, igual dependería de la línea temática en la que tú ubicas tu problemática, la explicación y el argumento. Si es desde el maestro, la competencia didáctica. Si es desde el alumno, entonces los adolescentes. Pero siempre cabe la pregunta, ¿y qué hago yo, docente, para? ¿Promuevo? O sea, ¿qué hago yo? Porque en todo diálogo hay una respuesta y una pregunta. Entonces, ¿qué hago yo para promover eso que sucede? A manera de reflexión. Pero vete a tus documentos, a tus herramientas y localízate. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Insisto, con el marcatextos porque no se les vuelve a perder. Le invierten una tarde, pero queda para próximos acercamientos, ¿no? Obviamente, la producción que haces en los semestres anteriores, tal vez, porque yo no las conozco, sería, no es igual a la que se pretende en octavo semestre. ¿Sí me explico? Refiriéndome a la complejidad, tal vez igual me llevo muchas sorpresas y hay quien tiene su propio estilo al escribir y ha desarrollado la habilidad y a lo mejor no va a tener dificultades, pero es muy buena estrategia. Y la misma recomendación para ustedes, en la medida que se acerquen al texto, elaboren, por un lado, bueno, con nosotros yo era muy dada a solicitarles fichas, ¿sí? Ficha textual, ¿sí? Nada de interpretación, de paráfrasis, no, porque si tú tienes un fichero con citas textuales, ese material te puede ser útil. Y a ver, cuando hablo de fichas es el contenido de la ficha más la referencia bibliográfica completa. Nos ha pasado, hasta en la maestría nos pasa, que cuando revisamos tesis, de repente esta cita y se la regresamos, las observaciones son, esta cita no tiene autor, hay que revisarla. Como no saben, después de 1 año, de 2 años, de dónde la obtuvieron, pues resulta que mejor la quito. Y al quitarla hay que reestructurar el texto porque ya no tiene coherencia. Entonces, una recomendación para ustedes es que se vayan haciendo de un fichero
donde tengan citas textuales con su referencia bibliográfica, de todos estos conceptos que en la cotidianeidad los usamos. Aprendizaje significativo, competencias para la vida, aprendizajes esperados, y desde el documento de curricular. Eso es bien importante, desde el currículo. ¿Por qué? Porque en la práctica se supone que uno trabaja desde esa acepción, o sea, consciente o inconscientemente, pero debemos trabajar desde ahí porque eso es la norma. Y un programa no es una sugerencia, un programa es así se va a hacer. Mira, es importante esta cuestión. Cuando ustedes planteen su título, en este momento su tema, hay dos cuestiones, el título y la introducción casi se construyen al final. Sí, eso es importante, porque puede ser que mediante el tratamiento de la información tú te muevas de idea. Entonces, el título de tu documento y la introducción son dos productos finales. Pero, mientras estés hablando de tu problemática, conceptualiza. Si dices aprendizaje significativo, metodológicamente estás obligado a buscar la secuencia didáctica del ideal, que es el aprendizaje significativo, para que de ahí lo tomes como ejemplo y construyas las tuyas para ir a trabajar con ese modelo, porque tú lo seleccionaste. Eso es bien importante, y ahí es donde van a ir empatando su teoría con su práctica, en el marco que ustedes seleccionaron. Si dicen pensamiento científico, ok, ¿cuál es el rigor metodológico de una secuencia didáctica del método científico? ¿Cuál? Si tú dices pensamiento crítico, ok, ¿cuáles son las condiciones de la secuencia didáctica para poderlo trabajar? Entonces, si hablamos del enfoque de competencias, ok, ¿cómo lo voy a concretar en el aula? A través de los tres componentes de las competencias, a través de la construcción del conocimiento. Si hablamos de inteligencia emocional, ok, ¿cómo? La cuestión lúdica tiene su enfoque, la cuestión del trabajo colaborativo, o sea, quédense con la idea de que la construcción que pongan tiene un referente teórico, y antes de empezar a decir cómo, tienen que revisar el qué para poderlo concretar. ¿Sale? Eso es bien importante. Entonces, si tomamos un recesito, las invitamos. Ambientes de aprendizaje, busquen, y luego ya vienen por el texto. O sea, no queremos que se acuerden de todo lo que vieron durante su formación, pero sí que sepamos en dónde encontrar la información. Esa es la habilidad. Buscar y seleccionar información. ¿Sale? No están solos, aquí están los documentos. Esa es una manera de acercarnos a este sustento teórico. Para redactar el documento, se hacen propuestas de solución al problema. Es decir, ya detectaron su problema, ya lo ubicaron en una línea temática, y ahora, ¿qué propongo para solucionarlo? O para comprobar o disprobar mis propias hipótesis que hago. La intención es que esas propuestas las apliquen en su periodo de trabajo docente en las secundarias y vuelvan a recuperar la información de lo que sucede en sus instrumentos. Y hacemos un ejercicio similar. Volvemos al diario, analizamos. Si yo dije, ok, voy a diseñar estrategias de aprendizaje significativo, me voy a mis diarios y reviso. ¿Qué pasó? ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Completé mis secuencias? ¿Qué sucedió? O sea, se vuelven a analizar, pero ahora para revisar si la propuesta que hice fue posible. Se obtienen resultados y conclusiones. En eso estriba la elaboración de mi documento de recepción. Esa es mi ruta. Ya están a la mitad del camino.
solo les queda un semestre. Solo les queda un semestre. Tienen que hacer trabajo muy sostenido para que no lo dejen a última hora. Hagan su propio cronograma, sujétense a su cronograma. Eso es bien importante y tiene que ver con un proceso muy autogestivo. De verdad que no esperen a que el asesor les vaya dando indicaciones tan precisas, sino que ustedes, con esa claridad de decir lo que tengo que hacer en base a un cronograma, irlo trabajando. Ese es el reto, ese es el reto. Porque al final, y luego dice, en pocas palabras, el documento recepcional será resultado de una actividad sistemática que los estudiantes llevan a cabo de manera autónoma, producto de su experiencia docente y de su reflexión sobre la práctica. Ese es una cita textual del documento de orientaciones. El documento recepcional es un ensayo. ¿Sí? Eso dicen las orientaciones, que es un ensayo. Entonces, ¿han revisado qué es un ensayo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tipo de texto tienen que producir? ¿Cómo se construye una explicación? ¿Cómo se construye un argumento? O sea, estamos haciendo uso de las habilidades que trabajamos desde el primer semestre. Desde el primer semestre llevan una asignatura que se llama Estrategias para el estudio y la comunicación, exactamente. Y los textos que vienen en esas asignaturas son herramientas base para poder elaborar un documento. Si revisan a Daniel Casani, él les dice qué tipo de texto, que si es un texto condensado, que si es un texto a párrafos, qué características tiene. O sea, váyanse allá, porque ese es el tipo de texto que van a elaborar y tiene que ver con sus habilidades. ¿Sí? A ver, ustedes, desde su persona, ¿quién es bueno para escribir? ¿Y cómo van a hacer el documento recepcional? Digo, a duras penas. No. O sea, revisen esa parte. Las habilidades no se desarrollan en forma paralela, no van a la par todas. Las habilidades se desarrollan conforme las vamos ejercitando, construyendo y reconstruyendo. ¿Sí? Habrá quien dice, yo soy muy buena para la expresión oral, pero a mí no me pongas a escribir. Yo soy muy buena para escribir, pero qué pánico me da hablar en público. Entonces, a ver, tiene que ver con ese compromiso de decir que tengo que revisar en mí hasta dónde se me va a facilitar construir mi documento recepcional. Cuando me revisan un escrito, ¿qué sucede? ¿Me le ponen palomita o me le ponen muchos círculos en rojo y a ver, aquí qué quisiste decir? Yo tenía una compañera en la maestría que era muy curiosa cuando revisaba tesis. A mí me impactaba, y yo como asesora, y me impactaba, porque empezaba a leer la introducción de una tesis. Y había tesis que un párrafo al siguiente párrafo cancelaba la lectura. Y decía, no entiendo lo que dices. Todas tus ideas están confusas. Y va para atrás. Y aquí en la normal, por lo menos en mi tiempo de asesora, hay una rúbrica. Tan fácil como decir, si mi documento recepcional tiene 4 faltas de ortografía en la primera página, leas introducción, va para atrás. Y eso está establecido en una rúbrica. Entonces, es como muy necesario cuidar todos estos aspectos para que mi documento sea un éxito. Revísenlo, infórmense, revisen esas rúbricas con las que van a analizar su documento, para que en función de ella pues se tomen las medidas pertinentes. Eso es necesario e importante para ustedes.
Así es que, ¿qué les parece? ¿Inquietudes, dudas? No sé si ya me lo he explicado en la anterior. Te escucho. Cuando hablaba sobre la sistematización de las evidencias, ese proceso a mí todavía no me queda muy claro cómo es que a partir del diario que yo voy a escribir, recabo la información, digamos, importante para el documento. O que puedo justificar. Ok. Sería como el uso del instrumento, básicamente, primero. La idea es que ustedes llevan un diario, hacen registros de la práctica. ¿Sí los tienes? Ok. En función de ello, vamos seleccionando la problemática que vamos a atender como objeto de estudio de mi documento recepcional. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Entonces, la idea es que si mi texto de mi documento recepcional es un texto explicativo, yo tengo que explicar de dónde surge la problemática. Por eso los estamos remitiendo al análisis de sus diarios y de sus registros. Y les decíamos, lo primero es que de acuerdo a la temática te vayas a tu diario y empieces a resaltar con algún marcatextos todas las cuestiones que tengan que ver, todas las situaciones que tengan que ver con tu problemática, para ir dando cuenta de que mi problemática surge, ¿sí?, de esa práctica y que esa práctica está documentada en mis herramientas o en mis sensores. ¿De acuerdo? Entonces, en función de ello, empezamos a sistematizar. Una vez que seleccionas, luego identificamos causas y efectos. La sugerencia sería que utilicen otro tipo de mapeado, ¿sí?, para ir identificando. Y luego, cuando has terminado de analizar los diarios que tienes, entonces vas a organizar a manera de recurrencias lo que sucede en él. ¿Qué me dice? Todos los amarillos decíamos. ¿Qué me dicen? ¿De qué manera estos hallazgos se empatan con la problemática que estoy trabajando o justifican esa problemática que estoy pensando abordar? O sea, ese sería el sustento que te permite explicar por qué seleccionaste esa problemática. En ese sentido, la sistematización. Pero sería eso entonces nada más la explicación a por qué la problemática y no como tal. Así es. Sí. Es que esa parte sí se explicó como al principio. Pero bueno, esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra inquietud? Bien, pues maestra, en este momento lo que yo les voy a pedir a todos los compañeros que se encuentran aquí es que le demos un fuerte aplauso por la intervención que nos trae. El formato de explicación, sobre todo, la situación en la cual nos está aclarando dudas que de inicio, de origen, se están creando al no saber reconocer, y eso es natural, ¿sí? No sabemos reconocer algunos elementos que vienen acompañando el proceso de este documento recepcional. Entonces, de esta forma, tendremos nosotros la oportunidad de ir aclarando algunas dudas. Una pregunta, ¿alguno de ustedes diría, pues, necesitamos una segunda sesión? ¿Sí? Bueno, pues más adelante le vamos a pedir a la maestra que nos haga el favor de acompañarnos, porque de acuerdo al tiempo que se vaya dando, ustedes también van a tener adelantos en este documento. Entonces, al tener una parte objetiva del documento, tendrán la oportunidad de contrastar con las situaciones y los comentarios que nos ha dado María Elena, para así saber cómo nosotros estamos retomando y evaluar el proceso. Entonces, esto es lo que le va a dar mayor celeridad celeridad a su proceso, porque les va a hacer más sencillo reconocer, como decíamos, causas, consecuencias, formatos del proceso, a qué se refiere, cómo lo voy a sustentar, quiénes son esos autores, desde qué paradigma. Todas las cosas que ustedes tendrán que observar vendrán precisamente ya dibujadas en este documento, y este documento les va a dar la oportunidad de que ustedes tengan un excelente examen profesional. Entonces,
Y la idea sería no pierdan de vista los documentos que tenemos, sobre todo el de orientaciones, que te llevan muy de la mano a cada paso cuáles son las características del texto que hay que introducir. Pues yo verdaderamente les agradezco la invitación y espero haya sido útil, por lo menos para precisar algunas cuestiones o para orientar las que siguen.